Mostrando una inmensa vitalidad intelectual, Kant publicó en pocos años una serie de escritos importantes. Los prolegómenos a toda metafísica futura en 1783, la fundamentación a la metafísica de las costumbres en 1785, los primeros principios metafísicos de la ciencia natural en 1786 y la crítica de la razón práctica en 1788. En esta, Kant se propuso fundar una ética racional y autónoma que se apoyase solamente en la razón y que no dependiera de inclinaciones subjetivas. En este sentido, lo primero que Kant descubrió es que no hay prácticamente nada que pueda ser llamado bueno absolutamente, a no ser una buena voluntad. Y solo es buena una voluntad que actúa por respeto al deber. Kant desarrolló sus ideas éticas como el resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo. No consideraba esta libertad como una libertad no sometida a leyes, sino más bien como la libertad del gobierno de sí mismo, la libertad para obedecer en conciencia las leyes del universo, tal como se revelan por la razón. En 1790 publicó la tercera de sus críticas, la Crítica del Juicio o Crítica de la Facultad de Juzgar, obra en la que analizó la facultad racional de subsumir lo particular en lo general y hallar lo general en lo particular. Se ocupó allí de estudiar el juicio estético y el juicio teleológico. En 1793, Kant hizo conocer su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, que le valió una amonestación por parte del emperador prusiano Federico Guillermo en persona. Se le reclamó una retractación respecto de su filosofía religiosa si quería evitar dolorosas consecuencias. Kant no autorizó ninguna modificación en su escrito, pero se comprometió de allí en adelante a no hablar de religión, al menos mientras el emperador viviese. En 1795 publicó La Paz Perpetua, obra en la que abogaba por el establecimiento de una federación mundial de estados republicanos. Y en 1797, La Metafísica de las Costumbres, donde expuso su teoría jurídica y política. Kant creía que el bienestar de cada individuo debía ser considerado en sentido estricto como un fin en sí mismo, y que el mundo habría de progresar hacia una sociedad donde la razón obligaría a todo legislador a crear sus leyes de tal manera que pudieran haber nacido de la voluntad única de un pueblo entero y a considerar todo sujeto, en la medida en que desea ser un ciudadano, partiendo del principio de si ha estado de acuerdo con esta voluntad. En 1798, al haber fallecido Federico Guillermo y ocupar el trono su hijo Federico Guillermo II, Kant se sintió liberado del compromiso asumido respecto de sus opiniones religiosas y publicó El conflicto de las facultades, en el que estudiaba los límites mutuos de las ciencias y la relación entre la filosofía y la teología. Poco tiempo después, el 12 de febrero de 1804, mientras seguía trabajando en una reformulación de su filosofía, Immanuel Kant falleció en la ciudad que tanto amaba y en la que vivió toda su vida. La figura de Immanuel Kant ha sido inmensamente influyente en la historia, digamos, profesional de la filosofía. Si quizá sus teorías, sus doctrinas no han llegado más que mediatamente al gran público, todos los estudiosos de la filosofía lo tienen como una pieza esencial, la que va desde la Ilustración hasta el idealismo alemán, hasta la edad contemporánea. Sin su filosofía sería inexplicable el pensamiento de Hegel, el pensamiento de Schelling, incluso sería inexplicable prácticamente toda la teoría de la epistemología moderna, ¿no? que surge de esas doctrinas kantianas. También el principio de la moralidad, esa idea de la buena voluntad, de la máxima universal para todos, es decir, esa búsqueda del mecanismo formal de la moral, no de los contenidos,
sino de cómo tiene que ser una fórmula para que pueda ser aceptada moralmente, ¿no? Que es lo que busca Kant. ¿Qué tipo de fórmula puede ser aceptada como principio moral? Eso sigue estando en todos los debates éticos, en todos los debates morales. Ese logro sigue estando vivo y activo. Pero hay más, porque Kant, aparte de esas obras tan abstractas, escribió opúsculos centrados en temas muy concretos. Por ejemplo, su estudio sobre la paz perpetua. Es decir, sobre la idea de cómo pueden los países alcanzar un equilibrio de paz. Y entonces cómo prefigura la idea de una alianza de naciones, de una alianza internacional en la cual cada uno de los países renunciara a parte de su soberanía para poder en conjunto vivir en armonía y en paz. En fin, hay una serie de temas, hoy por ejemplo, cosas como las Naciones Unidas y como grandes instituciones internacionales responden a principios kantianos. Lo sepan o no, hay principios kantianos en todas esas grandes instituciones. Cada vez que queremos que algo se haga universal, que un beneficio, que un logro de la sociedad, etcétera, se conviertan en universales, cada vez que pensamos que lo importante es que llegue la educación a todos, que llegue la sanidad a todos, que todos colaboremos en el respeto del medio ambiente, es decir, todas esas grandes universalidades que van más allá de los países, de las ideologías, etcétera, estamos ahí respondiendo a una mentalidad kantiana, que Kant explicó extraordinariamente en esa vida tranquila, en esa vida rutinaria, en esa vida nada espectacular, fue estableciendo las bases de las grandes revoluciones intelectuales de la modernidad. Bien, hasta aquí hemos llegado hoy. El próximo día continuaremos con otro filósofo y esperamos que también con su compañía.